En esta serie de videos vamos a ver el teorema de Bayes, empezando por la relación entre la probabilidad de las causas y los efectos y cómo aborda esto el teorema de Bayes. Seguramente ya vieron la película de ¿Qué pasó ayer? O la cruda sería la traducción literal del título en inglés. No la voy a contar, nada más a grandes rasgos. Se pierde una persona en una despedida de soltero y al día siguiente nadie recuerda nada y están intentando ver qué pasó. Entonces, se sabe que la persona, el cual se perdió, es el efecto. Eso no hay duda que se perdió porque no está. Y lo que se quiere saber es la causa o qué pasó para que se haya perdido. En este caso conocemos la consecuencia de algo, pero no conocemos esa causa. Esas causas también se les pueden decir hipótesis o explicaciones. Podríamos pensar que lo agarró la policía, se escapó porque se iba a casar, lo mataron, lo secuestró un chino que sale en la película. No se sabe, pero esas son nuestras posibles explicaciones. Y puede haber muchas más, aquí nos estoy poniendo 4. Pero lo importante es, conocemos el efecto, pero no conocemos la causa. La intuición, la experiencia y la lógica nos dice que primero ocurren las causas y después los efectos. Yo empujo algo y después se mueve. Entonces, lo más lógico sería calcular la probabilidad de que ocurra un efecto dado que ocurrió una causa, porque la causa ya pasó. Pero, en la mayoría de los casos solamente vemos los efectos, no sabemos las causas. Esas están en el pasado, ya ocurrieron. Y estamos viendo la consecuencia de eso. Por ejemplo, si hay un asesinato, sabemos que alguien se murió, pero no sabemos cuál fue el culpable o cuál es la causa de esa muerte. En enfermedades es común también tener síntomas sin saber cuál es, sin estar diagnosticado de una enfermedad. Simplemente me duele la cabeza, pero pueden ser muchas enfermedades que generen que te duela la cabeza. Lo que podemos calcular entonces es la probabilidad de la causa dado que tenemos el efecto. Eso es lo que vamos a hacer con el teorema de Bayes. Vamos a explicar un poco más de esto porque es algo muy importante. La probabilidad del efecto dado la causa es cuando yo conozco la causa y quiero saber cuál es el efecto de esa causa. Mi causa es una y yo la observo. En este tiempo de COVID sabemos que te puede dar positivo a COVID, pero no sabríamos cuáles son los síntomas porque todavía no se conocen todos. Entonces podemos decir, si está con COVID, que es una causa, puede generar ciertos efectos. Si calculamos la probabilidad de la causa dado el efecto, lo que sabemos es que el efecto ocurrió y quiero saber cuáles son las causas de que haya ocurrido eso. Por ejemplo, si hay un choque, es el efecto, y las causas puede ser que se cruzó una vaca, estaba borracho o estaba hablando con el celular o muchas otras. Entonces, esa es la diferencia entre la probabilidad del efecto dado la causa, lo que conocemos es la causa, o la probabilidad de la causa dada el efecto, lo que conocemos es el efecto. Es importante notar que la probabilidad de A dado B no es la misma a la probabilidad de B dado A. Por ejemplo, la probabilidad de llegar tarde, dado que alguien se suicidó en el metro, no es la misma que la probabilidad de que alguien se suicide en el metro dado que llegue tarde. O la probabilidad de que un ratón se muera dado que le dispare a la cabeza, no es la misma que la probabilidad de que le dispare un ratón dado que se murió. Un evento puede afectar a otro, pero el otro no afecta al primero igual. Es decir, no hay simetría en estas probabilidades condicionales. Pero si estos eventos tienen una conjunción en el espacio muestral, es decir, si pueden ocurrir los dos al mismo tiempo, entonces puede haber una relación entre la probabilidad condicional de A dado B y la probabilidad condicional de B dado A. Y esa es la relación que calcula el teorema de Bayes. El tipo de preguntas que van del efecto a las causas, cuando conocemos el efecto pero queremos saber las causas, son precisamente las preguntas que hace la ciencia, porque la ciencia, en general, quiere contestar a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué ocurre o por qué ocurrió lo que está observando? Por ejemplo, si crece la cosecha o si no crece la cosecha, ¿por qué creció o por qué no creció? ¿Por qué se murió un paciente?
¿Por qué ganó cierto candidato? Sabemos que los dinosaurios se extinguieron, pero no sabemos la causa. Hay muchas hipótesis. ¿Por qué los humanos y los changos compartimos caracteres? Eso es lo que estamos observando, pero no sé la razón. Entonces, normalmente vemos o generalmente vemos los efectos, pero queremos conocer las causas. Entonces, la gran pregunta de toda ciencia es el por qué, dar explicaciones a fenómenos que observamos. Y de ahí viene la relevancia del teorema de Bayes. El teorema de Bayes permite relacionar las probabilidades condicionales de la causa dada el efecto y el efecto dado la causa. La probabilidad del efecto dado la causa es lo que nos interesa, porque queremos conocer las causas y la gran genialidad de Bayes es que nos dice cómo hacer eso, darle una probabilidad a las causas o a las hipótesis. Si conocemos o suponemos una de estas dos probabilidades, ya sea la causa del efecto o el efecto de la causa, podemos calcular la otra a través del teorema de Bayes. Y esto nos va a permitir responder a la pregunta ¿por qué? Darle una probabilidad a cada una de esas respuestas del por qué.